Continuamos verso a verso en nuestra serie Comprendiendo el Evangelio. Y este día nos toca un tema muy importante. Vamos a responder una pregunta que muchos creyentes se hacen, que muchas veces tenemos dentro de nosotros, y es: ¿puede un creyente continuar viviendo en pecado? Hasta ahora hemos visto en el libro que todos somos culpables porque todos somos pecadores y hemos fallado, por lo tanto, todos necesitamos del sacrificio de Jesús. Eso ya está bien claro, porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados, que nos mantenía cautivos en el pecado, que nos mantenía empeñados con el enemigo, lo hemos visto. Entonces nos redimió comprándonos con su sangre, y todo aquel que cree en Jesucristo y se rinde a su señorío recibe salvación por medio de la fe. Pero ahora vamos avanzando un poco más en este conocimiento del Evangelio. Y ya sabemos qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Ya sabemos que es por medio de la fe. Ya sabemos que es por gracia, no por obras. Pero ahora, yendo un poco más allá, yendo un poco más profundo, ¿qué efecto debería de haber en la vida de un creyente que recibe a Jesús? ¿Cómo se debería ver la vida de una persona que ha rendido su vida a Jesús? ¿Qué efecto debería de haber en esa persona? ¿Puede un creyente seguir pecando? ¿Puede un creyente vivir en pecado? Así que esta mañana vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto en el capítulo 6 de Romanos. El título del estudio de hoy es Resucitando con Cristo. Porque Pablo aquí nos responde esta pregunta utilizando dos analogías acerca de la resurrección de Jesús. Y ahora tú puedes preguntarte a lo mejor, bueno, pero ¿qué tiene que ver en la vida del pecado del creyente, o la batalla del creyente que tiene con el pecado, con la resurrección de Jesús? ¿Qué tiene que ver la una con la otra? Pues la respuesta es muchísimo. El hecho de que Jesús haya resucitado venciendo la muerte significa también que venció el poder del pecado, porque dice la palabra de Dios que el poder de la muerte está en el pecado, que el aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15, 55 y 56 nos dice esto, si lo puedes ver en la pantalla. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea que el arma que utiliza la muerte para destruirnos es el pecado. Pero si la muerte ya está vencida, entonces el pecado ya está vencido también. De manera que una persona que ha recibido vida con Cristo debería también verse afectada en su manera de vivir, ya que no solamente recibió la victoria sobre la muerte y con eso la vida eterna, sino también la victoria sobre el pecado y con esto la victoria en nuestras tentaciones. Así que hoy estudiaremos cómo es que la resurrección de Jesús transforma la manera en la que el creyente vive, o por lo menos debería de transformar la manera en que vivimos. Y vamos a ver 3 puntos principales en este estudio. El punto número 1 es bautizados en Cristo, versículos 1 al 4. Después plantados en Cristo, del 5 al 10. Y viviendo en Cristo, versículos 11 al 14. Vamos a llegar solamente hasta el versículo 14 de este capítulo. Pero vamos a ver cómo la resurrección de Jesús debería de afectar la manera en la que vivimos hoy en día. Así que si estás ahí en tu Biblia, en Romanos capítulo 6, vamos a entrar en el punto número 1, bautizados en Cristo. Versículo 1 empieza con una pregunta y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es la pregunta introductoria a Pablo hacia este tema. Hemos estado viendo en estudios pasados que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo por medio de la fe que nos es dado por gracia de Dios. Es un regalo, la salvación es un regalo. No es algo que yo trabaje para alcanzar, es algo que Jesús trabajó para alcanzar y que después por medio de la fe me lo entrega. Esa es la salvación.
De lo contrario, si fuera por obras, hemos visto que tendríamos que ser perfectos, lo cual eso nunca va a suceder. Entonces la salvación no es un logro que se alcanza, sino un regalo que alguien recibe. Eso significa gracia, regalo no merecido. No te lo ganaste por tu propio esfuerzo. Pero puede llegar a haber un mal entendimiento de todo esto. Porque ya sabes, nosotros los seres humanos somos chafas y buscamos la manera de agarrar esto para que nos convenga un poquito más, ¿no? Entonces muchos creen que la gracia nos da un permiso para pecar. Que estamos bajo la gracia y entonces podemos pecar mucho para entonces ser llenos de gracia. Y tú dices, no, pues qué chistosito. La gracia, muchos creen que es una licencia que te permite pecar todo lo que tú quieras. Y entonces Pablo hace esta pregunta: ¿vamos a perseverar entonces en el pecado para que entonces abunde la gracia? Y viene la respuesta inmediata en el versículo 2: en ninguna manera. O sea, no va por ahí la cosa. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia definitivamente no existe para permitirnos darle rienda suelta a nuestro pecado o darle rienda suelta a nuestra carne. Quisiéramos que así fuera, pero no es así como funciona. Dice aquí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la razón por la cual la gracia simplemente no puede existir para darle rienda suelta al pecado. La gracia la recibimos para que el pecado muera en nosotros. Jesús ganó este regalo venciendo el pecado. Sería ilógico que Jesús hubiera vencido el pecado para que tú pudieras pecar a gusto. Aquellos que toman la gracia como una ocasión para pecar más cómodamente, pierden de vista que es un enfoque totalmente contradictorio a lo que Jesús hizo. Jesús ganó la salvación para nosotros siendo perfecto, sin haber caído en el pecado, y así murió por nosotros en la cruz, venciendo la muerte y venciendo el poder de la muerte, que es el pecado. Jesús no vivió sin pecar para que tú peques a gusto. Jesús no vivió sin mentir para que tú puedas vivir mintiendo. Jesús no vivió sin criticar para que tú puedas criticar a gusto. Jesús no vivió sin fornicación para que tú vivas en ella. La razón por la cual Jesús vivió sin pecado no es para que tú puedas vivir en el pecado, sino al contrario, para entregarte a ti el poder de vencer el pecado. No significa que Él espera perfección de ti, porque sabemos que eso es imposible. Él nos va perfeccionando día a día. Pero sin duda Jesús sí espera que utilices las herramientas que Él te ha dado para vencer el pecado en tu vida. Y de todas esas herramientas, la gracia es la más poderosa para vencer el pecado. Y vamos a ver por qué un poquito más adelante. Ahora vemos reflejada esta verdad en dos analogías. La primera que vamos a ver a continuación es una analogía acerca del bautismo de Jesús. Fíjate, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo aquí nos explica el significado del bautismo. ¿Okay? Si tú creías que el bautismo era un rito cristiano, era algo que tienes que hacer pues nada más para cumplir con Dios y para poder decir que eres miembro de una iglesia, estás equivocado. El bautismo tiene una razón de ser. El bautismo existe para recordarte algo. Jesús dio un mandamiento a sus discípulos después de haber resucitado, antes de haber regresado al cielo. El mandamiento está en Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí
Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que Jesús quería que sus discípulos hicieran mientras que Él regresaba por ellos. Esto es lo que Jesús desea que nosotros hagamos mientras que Él regresa por nosotros. Esta es la gran comisión, como se le conoce. Y básicamente son dos cosas para ser discípulos, porque la gran comisión es hacer discípulos, ¿ok? Y dice que hay dos cosas para ser un discípulo. Primero dice bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, el bautismo. Esto nos habla acerca de que hay que predicar y aquellos que deciden creer en Jesús deben de ser bautizados. Y lo segundo que nos dice en el versículo 20 es enseñarles. Enseñarles lo que Jesús nos enseñó. Asegurarnos de que ellos reciban enseñanza de manera que ellos puedan crecer en su caminar con Dios. Esa es la gran comisión. Si tú creías que la gran comisión es nada más salir de puerta en puerta o salir a un parque y predicarle a alguien y que reciba a Cristo y entonces Dios te bendiga, pues tu gran comisión está incompleta. La gran comisión es ver el crecimiento espiritual de una persona. Así, cuando tú lleves a alguien a Cristo, tienes que asegurarte de que lo vas a canalizar en un lugar en el que puede crecer, en un lugar en el que él puede ser bautizado, en un lugar en el que él puede recibir la enseñanza, de manera que él pueda crecer en su fe. Esta es la gran comisión. No nada más es decirle a las personas que oren una oración para que reciban al Señor. Esto es el proceso de hacer discípulos. Ahora, ¿por qué es tan importante ser bautizado? Porque finalmente aquí estamos hablando acerca del bautismo. La representación de la que Pablo nos está hablando aquí en Romanos es el motivo de la importancia del bautismo. El bautismo bíblico es por inmersión. Eso significa que una persona es sumergida por completo en el agua y después es sacada del agua. Eso es de hecho lo que significa bautismo. Ser sumergido. Y esto es una representación de lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús murió por nosotros. Él fue sepultado y después salió de la tumba. De manera que el bautismo es una representación de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando tú eres bautizado y eres sumergido en el agua, es una representación de que tú estás muriendo juntamente con Cristo, así como Cristo descendió a la tumba. Y cuando eres sacado del agua, es la representación de que tú estás resucitando juntamente con Cristo como un nuevo hombre, así como Jesucristo se levantó del sepulcro. Ese es el significado del bautismo. Va más allá de ser una representación. Esto tiene que ser una realidad en la vida del creyente. Es una representación no solo de lo que Jesús hizo, sino de lo que tu vida es ahora. Has muerto a tu viejo hombre ha quedado enterrado, y después un hombre nuevo ha venido a existir, una nueva criatura. Es la representación de que has nacido de nuevo, has resucitado juntamente con Cristo en un nuevo hombre. Así que vemos claramente a través de esta primera analogía que es imposible y es hasta contradictorio que digamos que la gracia existe para darle rienda suelta a nuestros pecados. Porque si en verdad hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, el resultado de esto es un nuevo hombre que ha dejado su vida pasada en la tumba, como Cristo estuvo en la tumba, y ha venido a ser una nueva persona, resucitando juntamente con Cristo, así como Cristo venció la muerte y el pecado. Así que el creyente no puede continuar viviendo de la misma manera como vivía antes de Cristo. Esto es una invitación abierta para la autoexaminación. Yo no voy a juzgar tu vida y te voy a decir si estás viviendo como debes o no. Eso es algo que tú tienes que hacer en tu vida personal. Y escucha esto no es para que estés pensando, ay, sí, seguramente mi marido no ha nacido de nuevo, porque sigue igual. Es una invitación para que tú te examines, para que yo me examine. No es para el vecino, no es para tus papás, es para ti. Esto tiene que ser una examinación de que tú veas tu caminar y mires si estás andando como Cristo desea que andes. ¿Estás andando como un viejo hombre o estás andando como el nuevo hombre en Cristo Jesús?
Si sigues viviendo de la misma manera, o quizás aún peor, porque llega a pasar, de como vivías antes en Cristo, es un claro indicio de que algo no está bien. Es una luz roja que no debes de ignorar. La gracia de Dios no te permite continuar viviendo en pecado. Necesitas arrepentirte verdaderamente, asegurarte de que estás caminando con Dios, y esto es a través de una relación personal con Él. Y de hecho esto nos va a llevar al segundo punto del estudio de hoy, que es la segunda analogía, plantados en Cristo. Y esta analogía es interesante. Fíjate, versículos 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces vemos esta segunda analogía. Ya no es la del bautismo. Ahora dice que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y la segunda analogía nos habla acerca de cómo el creyente verdadero debe haber muerto al pecado. Y esta analogía está en una semilla que es plantada. Esta expresión, ese término que utiliza Pablo, plantados, se refiere literalmente a una semilla que es plantada para que después brote o florezca una planta. Jesús fue plantado, ya que Él murió, fue a la tumba por nosotros. Entonces el hecho de que la semilla sea plantada es un simbolismo del sepulcro del Señor. Esto representa su sepultura. Pero después brotó del sepulcro con poder y gloria, así como una flor brota de la tierra después de haber sido plantada. Y esto es también lo que Cristo promete a todo aquel que decida creer verdaderamente en Él. Es interesante la analogía de ser plantados, porque nos habla obviamente de morir juntamente con Él, otra vez ser enterrados. Lo mismo que el bautismo, muere el viejo hombre y viene uno nuevo a la vida, pero también nos habla de un nuevo hombre que florece después de que fue plantado, que tiene un crecimiento. Salmos 92:12 nos da esta promesa el Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Tenemos esta promesa que Dios nos hace de decir que el justo, o sea, todo aquel que ha sido justificado por Cristo, dice que va a florecer como una palmera o va a crecer fuerte como un cedro, dice. Nos hace levantarnos de entre los muertos, vivir ahora una vida agradable, digna que Él tiene para nosotros. Pero en esta analogía vale la pena preguntarnos algo. ¿Cómo es que una planta florece? ¿O cómo es que una semilla da lugar a un árbol tan increíble como el cedro? ¿Cómo Dios hará florecernos? Oseas 14:5 dice esto: yo seré a Israel como rocío, el que florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y esta es la clave, es que dice Dios: yo seré el rocío. O sea, el rocío es el agua a través de la cual crece una planta. Dice este versículo que Dios es el rocío que nos riega y nos hace florecer y extender raíces, que nos habla acerca de firmeza. Y esto es lo que me gusta acerca de esta analogía, de ser plantados. Cristo ha prometido no solamente hacernos florecer, sino que Él mismo ha prometido darnos ese crecimiento. Jesús les habló acerca de esto a sus discípulos en Juan capítulo 15. En el versículo 5 Jesús les dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, la vid es la planta o el tronco del cual brotan las uvas. Y si tú has visto una vid, es un tronco, no parece gran cosa, pero las ramas se extienden, se atraviesan cables para que las ramas crezcan y empiezan a dar vueltas como una especie de enredadera, y salen uvas y uvas y uvas por montones. Y tú ves la vid del tronco y es un tronco, simplemente, es un
fruto, algo pequeño. Pero es increíble el fruto que da. Y Jesús dice, yo soy esa vid. Ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta es la parte que nos interesa. Porque hasta ahora hemos visto que el creyente no puede usar la gracia como un permiso para pecar, porque se supone que debe de ser un nuevo hombre, que murió su viejo yo y viene a ser una nueva criatura. Pero ahora, ¿qué pasa si soy un creyente que batallo con el pecado? ¿Qué hago si soy un creyente que todavía me siento como esclavo de mi vida pasada? ¿Qué se supone que debe hacer si el creyente ya no es esclavo del pecado, pero yo todavía me siento esclavizado? Y a veces vienen preguntas como, bueno, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿O era salvo y perdí mi salvación? ¿O nunca lo fui? ¿O he vivido engañado años de mi vida creyendo que soy cristiano? Y vienen estas preguntas porque como creyentes seguimos batallando con el pecado. Y las palabras de Jesús aquí son la respuesta que quizás te estabas preguntando. En el momento en el que depositas toda tu confianza en Jesús, por medio de la fe eres salvo. No es por obras, es por gracia, es un regalo. Entonces eres como esta semilla que dice Pablo aquí en Romanos, que es plantada juntamente con Cristo en su muerte, para que brote un nuevo hombre. Pero Dios es quien debe ser el rocío que dé ese crecimiento en tu vida. Lo que dijo Jesús es la clave para que esta semilla que fue plantada dé fruto. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. La única manera en la que vas a poder dar el fruto que deseas dar en tu vida es si permaneces en Jesús. Y la palabra permanecer en el griego original significa habitar. Significa vivir en... Así como yo vivo en una casa, así nosotros debemos vivir en Cristo. Eso significa permanecer. Permanecer en Jesús no es venir a la iglesia o tomar un discipulado. Es muchísimo más que eso. Es habitar en Él, es vivir en Él, vivir con Él. No te extrañes si has recibido a Cristo, pero llevas 5, 10, 20, 30 años batallando con el mismo pecado de siempre, porque no has decidido tener una verdadera comunión con Dios. Porque te uniste a una religión, pero te has olvidado por quién, a causa de quién. ¿Por quién vienes a la iglesia? ¿Te has olvidado por quién te inscribes a un discipulado? ¿Te has olvidado por quién debes orar? ¿Por quién debes leer tu Biblia? ¿Te has olvidado por quién buscas dejar de pecar? Mientras tú no ores y busques a Jesús en su palabra todos los días, te aseguro que no va a poder haber un cambio en tu vida. Mientras no empieces a habitar verdaderamente en Él, entonces no esperes ver una victoria sobre el pecado. Si eres salvo o no eres salvo, ¿sabes? Esa no es la pregunta que deberías de estarte haciendo. Borra esa pregunta de tu mente. Solamente trae dudas y trae condenación y trae incertidumbre. Pregúntate mejor si estás habitando con Jesús, si estás viviendo con Jesús, si estás teniendo una relación personal con Jesús. Eso es lo que verdaderamente deberías de estarte preguntando. Porque de eso se trata la vida eterna. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Conocer a Dios. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Si permaneces en Él vas a dar fruto, pero dice aquí, separado de Él, no va a pasar nada en tu vida. Pero ¿qué pasa si lo intento y no puedo ser constante? El coco de todo cristiano, ¿sí o no? Y si lo intento pero termino alejándome siempre. Entonces nos falta comprender lo más básico de seguir a Jesús. Versículos 7 al 10, fíjate que dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Alguien que sea observador, ¿ya se dio cuenta cuál es la palabra que más se repite desde que empezamos el capítulo? Hay una frase o palabra que se repite en todas sus conjugaciones y en todos sus tiempos. ¿Ah? Hay una que se repite más que vida. Vida es la segunda. Muerte. O sea, la palabra que más se repite en el capítulo 6, de hecho se repite 18 veces. Si tú te agarras tu lapicito y empiezas a circularlas, vas a darte cuenta que 18 veces se repite la palabra morir, muerte, habiendo muerto, etc. Como estudiantes de la Biblia prestamos atención a esto, ¿verdad? Porque hay un mensaje muy claro en esto. La única manera en la que podemos ser partícipes en la vida de Cristo es que seamos partícipes en su muerte. Jesús dijo en Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tomar tu cruz es morir a ti mismo, porque la cruz es ese lugar en donde Jesús murió. Y Jesús te dice, si tú no llevas tu cruz también, o sea, si tú tampoco mueres, no puedes seguirme, no puedes ser mi discípulo. Si te preguntas el por qué no puedes ver este fruto en tu vida en el que tratas de ser constante y empiezas a hacer tu devocional y empiezas a orar y empiezas a darle una semana, a lo mejor 2 si te fue bien, y a la tercera ya se te olvidó, ya te alejaste del Señor, es porque no has comprendido que seguir a Jesús significa morir a ti mismo, significa negarte a ti mismo, significa poner a Dios en primer lugar antes que todo lo demás y sobre todo antes que a ti mismo. Necesitas morir a tu yo. Por esto sigues sin poder ser constante en una relación con Jesús. Es el problema que vemos en todo el cristianismo de hoy en día. Pretendo seguir a Jesús, pero no estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Entonces soy de doble ánimo. Trato de servir a Jesús y trato de servirme a mí mismo al mismo tiempo, lo cual no es posible porque dice la palabra, no puedes servir a 2 señores porque vas a amar a uno y aborrecer al otro. Esto es lo que la Biblia llama ser de doble ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no puedes ser consistente en nada. Puedes tener las mejores intenciones, pero si no mueres tu yo, vas a seguir inconstante en tu relación con Dios. Cuando llegue la noche y tengas que orar, pero está la tele de un lado, está el celular del otro lado, o está la cama que se ve ya muy tentadora, pues vas a ceder. Vas a terminar desperdiciando horas en el celular o viendo series hasta que te quedes dormido o simplemente sucumbiendo al sueño y pensando, bueno, pues Dios sabe mi corazón, puedo orar mañana. Pretendes servir a Dios sin dejar de servirte a ti mismo. Esto se llama ser de doble ánimo y eso tiene como consecuencia ser inconstante. Cuando te propones levantarte temprano para tener un tiempo con Dios, pero suena el despertador y tienes 2 opciones. Tiene un botón que dice snooze o prolongar, o no sé cómo diga en tu celular. Ya, que suena cada 5 minutos otra vez. 5 minutos otra vez. O tienes la opción de levantarte y decir, ok, ahora sí voy a tener mi tiempo con el Señor. Si no te niegas a ti mismo, ya sabes qué es lo que va a pasar. Y son los ejemplos con las cosas más comunes, pero esto también aplica con compartir la palabra con otras personas, ser de buen testimonio con los amigos mundanos, cumplir tu palabra cuando haces una promesa. O sea, ser de doble ánimo afecta en todas las áreas de tu vida, así como morir a ti mismo afecta para bien el resto de las áreas de tu vida. Si no te niegas a ti mismo, no vas a poder dejar de ser doble ánimo. No vas a poder ser constante con nada. Vas a empezar muchas cosas, pero todas las vas a dejar a medias. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y especialmente tu relación con Dios.
Tú sabes que Jesús dijo que si alguien quería seguirlo tenía que negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Pero lo sabes en tu mente, mas no ha caído en tu corazón. Todo este capítulo está repitiendo la palabra morir. Morir, 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 morir a nuestro yo. Si quieres vivir con Cristo, necesitas morir con Él primeramente. Cristo desea que seamos semejantes a Él. Lo vimos en su bautizo, cuando el hombre es sepultado en el agua y sale un nuevo hombre de ella. Cristo desea que seamos semejantes a Él como una planta es plantada, así como su sepultura, como Él murió por nosotros, fue plantado y después resucitó y floreció. Así desea Él que seamos nosotros. Y esto nos deja algo bien en claro. No puedes ser partícipe de la vida si primero no eres partícipe en su muerte. Si quieres vivir esta vida en abundancia que dice Juan 10:10 que Él tiene para ti, porque dice que Jesús vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia, pero no vas a experimentar eso si primero no estás dispuesto a negarte a ti mismo, no estás dispuesto a morir, a negarte. Y esto nos lleva al último punto de la enseñanza. En realidad es una conclusión del estudio de hoy, con aplicaciones prácticas para tu vida cotidiana. Y este es viviendo con Cristo, o viviendo en Cristo. De versículos 11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esos últimos versículos nos dan 4 instrucciones prácticas para aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Y les tengo por ahí en una diapositiva, no sé si las pueden poner, para tenerlas visibles. La primera dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. La palabra clave ahí es consideraos. Esta palabra considerar en el original griego, en este contexto, significa pensar algo de ti mismo, creer algo de ti mismo o considerar algo de ti mismo. Y lo que Pablo está diciendo básicamente aquí es que tú tienes que creer que estás muerto para el pecado. La invitación número 1 es creer en que Dios ya te ha salvado. Creer en la obra de Dios que ha hecho por ti. Creer que eres salvo, creer que eres una nueva criatura. Si primeramente no crees esto de ti mismo, lo demás, mira, no va a funcionar, porque esto es por medio de la fe. Necesitas creer. El paso número 1 es la fe. Cree que eres salvo. Porque, de hecho, si crees en el nombre de Jesucristo, la Biblia dice que lo eres. El segundo consejo que nos da dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En otras palabras, no dejes que el pecado te domine. No permitas que el pecado te controle. No te conformes, no te acomodes, no pienses, pues ya ni modo. No permitas que el pecado reine en tu vida. Todos batallamos con el pecado, ¿estamos de acuerdo? Eso es un hecho. La clave es que no te acomodes en ese pecado. Esa es la diferencia, ¿sabes?, entre un creyente y un no creyente. El creyente batalla con el pecado, y vaya que batallamos. Pero el no creyente se entrega al pecado. Vive feliz en el pecado. Se regocija en el pecado. Así que no te preocupes, si tú estás batallando el día de hoy con el pecado, está bien, bienvenido al club. Todos estamos batallando con el pecado hoy en día, pero no te permitas acomodarte en él, ¿sí?
Ojo, tampoco te permitas desanimarte si es que fallas. Bueno, voy a quitar el si es que fallas. Cuando falles, no te permitas desanimarte, porque esa es otra manera en la que el creyente permite que el pecado reine en él, a través del desánimo. Entonces ya no tienes ganas de orar, ya no tienes ganas de leer la Biblia, ya no tienes ganas de venir a la iglesia, y ¿sabes qué? Alejándote de Dios, menos vas a poder vencer el pecado. Es una realidad. Si fallas, te sacudes, te levantas y continúas buscando a Dios, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. El tercer consejo que se nos da dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, sino a Dios. La única manera de dejar de prestarle tu cuerpo al enemigo para pecar es presentándole tu cuerpo a Dios para servirlo a Él. Ojo, si tú tratas de dejar un pecado sin llenarte de las cosas de Dios, eso no va a funcionar. Necesitas llenar tu agenda con cosas que te edifiquen. La manera de romper los malos hábitos es cambiándolos por buenos hábitos. Necesitas buscar edificar tu espíritu. Entonces te aconsejo que a través del día busques eso. Busca tener alabanzas dentro de tus canciones. Busca tener tiempos para orar en el día. Busca tener tiempos para estudiar tu Biblia. Busca tener compañerismo, reunirte con otros creyentes. Sobre todo si batallas con un pecado en el que la ociosidad es lo que te propicia caer en ese pecado, con más razón necesitas tener actividades que despejen tu mente y que te alimenten espiritualmente. La manera de dejar de servir al pecado es ocupándote en servir a Dios. Y el cuarto consejo que se nos da es este, y es un recordatorio: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y me encanta esto como conclusión. Tienes que recordar siempre que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia, como te había dicho anteriormente, es un arma bien poderosa para vencer el pecado. El cristianismo de hoy en día lo usa al revés, lo usa como un permiso para pecar. Pero en realidad, si tú utilizas la gracia de Dios como debe ser utilizada, es el arma más poderosa que tú tienes para vencer el pecado. Y la gracia de Dios, lejos de darnos permiso para pecar, nos invita a alejarnos del pecado. Lo dije el domingo pasado, lo repito hoy: la gracia no es un permiso para pecar, es un permiso para que te levantes después de que pecaste. La gracia no me dice que no debo de caer, más bien me dice que si hoy me caigo, hoy mismo me tengo que levantar. Que si hoy me alejé de Dios, hoy mismo me tengo que acercar a Dios otra vez. Esto es lo que hace que la gracia sea un arma tan poderosa para vencer el pecado, porque no te permite alejarte de Dios. Porque no te condena cuando fallas, sino que te motiva a levantarte cuando fallaste. Por lo tanto, recuerda la gracia de Dios. No para acomodarte en el pecado, sino para recordarte que a pesar de tu pecado debes de seguir buscando a Dios, porque esa es tu única esperanza para poder vencer el pecado. Si tú decides buscar a Dios, aun cuando le has fallado, dentro de poco tiempo vas a estar dejando atrás ese pecado. Definitivamente no hay arma más poderosa que esta. No te olvides que estás bajo la gracia del Señor. Quizás tú estés aquí hoy y hayas estado alejado de Dios porque se te enseñó un Dios que si pecas quiere tenerte lejos ahora. Pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 4 versículo 16: acércate confiadamente al trono de la gracia y vas a encontrar ¿qué? Gracia y misericordia para un oportuno socorro. O sea, para la ayuda que estás esperando, para la ayuda que estás necesitando. La reacción del creyente, la reacción del hombre cuando falla es alejarse, es poner barreras. Pero eso es lo único que debes de hacer con Dios. Si fallaste hoy,
hoy necesitas regresar a Él. Yo sé que cuando pecas lo último que quieres es buscar a Dios. Yo sé que cuando pecas lo último que quieres es abrir tu Biblia. Yo sé que cuando pecas lo último que quieres es ponerte a orar. Pero si le preguntas a Dios qué hago, te va a decir que hagas eso. Porque es lo que la gracia nos recuerda y es lo que hace de la gracia un arma tan poderosa. No te deja que te alejes de Dios, porque es tu única esperanza para vencer el pecado. Así que el capítulo de Romanos se queda a la mitad, ok, nada más vemos hasta el versículo 14. La próxima semana vamos a continuar hablando un poquito acerca de esto, también acerca del uso de la gracia de una manera práctica para vencer el pecado y para servir a Dios. Vamos a continuar hablando acerca de esto la siguiente semana. Así que acompáñame a orar para que cerremos el estudio.